Hola niños, ¿cómo están? Hoy día es día domingo donde aprendemos un poquito más del Señor. Espero que estos días, estos últimos días que celebramos la Navidad, hayan cumplido el trato que hicimos en la clase el miércoles, que en el momento de las 12 de la noche, cuando iban a abrir los regalos, antes de abrirlos, hayan orado con su familia para dar gracias a Dios por haber mandado a su Hijo a nacer para después Él morir por nosotros, por nuestros pecados. Recuerden que Jesús siempre va a ser nuestro mejor regalo, ¿ya? Espero que hayan pasado muy linda Navidad con su familia. Eh, yo la pasé con mi familiar, con mi familia la pasé en la noche y al otro día fui a pasarla con mis papás. Fue un lindo momento y Dios bendijo ese día para poder también predicar de su palabra. Así que estoy muy agradecida al Señor por eso. Vamos a comenzar con un momento de oración. Así que juntemos las manitos, chiquillos, y vamos a orar. Padre amado, Padre bendito, le damos las gracias por este día, por la vida que tú nos das. Gracias porque en cada momento, Señor, tú nos estás cuidando. Gracias porque tú te preocupas de cada cosa, Señor, en nuestra vida. Gracias porque tenemos alimento, gracias porque tenemos vestimenta, gracias porque tenemos una cama donde dormir, Padre Celestial. Gracias porque nos podemos abrigar y gracias porque tenemos una familia que nos ama. Y lo más importante, gracias porque pudimos celebrar, Señor, el nacimiento de tu Hijo Jesucristo y de nuestro Salvador. Te pido por esta clase, por lo que vamos a aprender, para que nos ayudes a guardar eso en nuestros corazones y podamos practicar, Padre Celestial. Te doy gracias por cada uno de los niños que está viendo esta clase y te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Como ustedes saben, este último tiempo hemos estado hablando acerca de los héroes de la fe, ¿cierto? Entonces, uno de los héroes de la fe que vamos a ver hoy día fue un juez. Fue un juez que era una especie de rey, pero era un encargado de guiar al pueblo de Israel. Así como lo fue Débora, ¿se acuerdan cuando aprendimos acerca de Débora? O como lo fue también, lo fue Ahod y Gedeón también. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar acerca de la historia de Sansón. Muchos de ustedes a lo mejor la han escuchado la historia de Sansón. Pero hoy día vamos a hablar, ¿qué parte de la historia de Sansón? Vamos a hablar acerca de los detalles que Dios es muy detallista. Dios es alguien que se preocupa de las cosas hasta más pequeñas, ¿ya? Cuando fue la creación, cuando fue la creación del mundo y Dios creó las plantas, los árboles, los animales, Dios creó al hombre, cada cosa la hizo con su detalle. Decía que si él creaba un árbol de manzano, tenía que dar, su fruto tenía que dar manzana. No podía ser un árbol de manzano que diera pera. Cada uno tenía que hacer las cosas o tenía que reproducirse según su género, ¿ya? Los humanos, Adán y Eva, no podían tener hijos que fueran monos o que fueran un ratón. No, los ratones tenían que reproducir ratones. Entonces, cada cosa fue un detalle que Dios estableció. Y hoy día vamos a hablar acerca de los detalles que dio acerca de la vida de Sansón, ¿ya? Como yo les decía, Sansón fue un juez que Dios ocupó para poder guiar al pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel era porfiado, igual que a veces nosotros somos. A veces ustedes han sido porfiados. Yo creo que sí. Yo cuando tenía la edad de ustedes a veces era muy porfiada con mi mamá. Y,
Y el pueblo de Israel también. Lo hemos visto cuando han desobedecido a Dios, después se han arrepentido. Pero la idea es que en esos detalles que Dios le pidió o que Dios estableció, nosotros seamos obedientes. Eso es lo que Dios quiere. Para nosotros es fácil ser desobediente, no hacer caso, responder a los papás, no seguir las órdenes. Eso para nosotros es fácil. Pero Dios quiere que nosotros hagamos las cosas que a Él le agradan. Y las cosas que a Él le agradan no siempre son fáciles. Generalmente son difíciles. Son cosas difíciles de hacer. Entonces, hoy día vamos a aprender acerca de esta historia. ¿Ya? Vamos a ponerla y vamos a comenzar. Había un hombre que se llamaba Manoá y él estaba casado, tenía a su esposa, pero su esposa era estéril. Ustedes ya saben lo que es estéril. Hemos estudiado muchas mujeres de la Biblia que han sido estériles. Estéril, para los que no saben, significa que no podían tener hijos. Ella no podía tener hijos. Pero Dios mandó un ángel para decirles que iban a tener un hijo. Pero les iba a dar algunos detalles, algunas indicaciones que ellos tenían que hacer para cuando naciera este hijo. Y esos detalles eran que este hijo iba a tener un voto, es decir, un estilo de vida. Y ese voto o estilo de vida era el voto nazareo, no nazareno de Nazaret, no, este es nazareo. Es un voto nazareo, el cual establecía uno de los detalles que Dios dio, que establecía que este bebé, durante toda su vida, esta persona, este niño, durante toda su vida, incluso cuando fuera adulto, no podía tomar vino, no podía acercarse a alguna persona muerta, no podía tomar sidra, que también era derivado de la vid, de la uva. De por sí no podía comer nada que saliera de la uva, ni siquiera la uva. No podía estar cerca de una persona muerta. No podía cortar su pelo. No podía cortar su pelo. Porque eran unas indicaciones que Dios había establecido para este bebé. Y los padres accedieron que iban a cumplir y nació este bebé. Y a este bebé le pusieron Sansón. Sansón. Y mientras crecía Sansón empezó a experimentar una fuerza, pero muy grande. Él era el hombre más fuerte que existía. Se le aparecían leones, él peleaba con los leones. Se le aparecían otros animales que querían atacar, él peleaba. Había una tremenda roca, él la levantaba con una mano como que fuera una pluma. Pero él había sido obediente. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo con las indicaciones que Dios había establecido antes que él naciera. Y si ustedes se fijan, tenía su barba larga y su pelo largo. Nunca se había cortado el pelo y nunca se había acercado a probar nada que derivara de la uva y tampoco nunca se había acercado a un muerto. Sansón era una persona que ayudaba también a las otras personas. Cuando tenían problemas, él los levantaba porque tenía mucha fuerza. Cuando los filisteos, acuérdense que había un pueblo que se llamaba los filisteos, quisieron atacar a Israel, él llegaba y destruía y destruía los portones, los muros para poder pasar él y poder vencer a los filisteos. Y un día, entre tanta cosa, conoció a una mujer
Y esta mujer se llamaba Dalila. Esta mujer se llamaba Dalila. Pero Dalila pertenecía a este pueblo llamado los filisteos, que era un pueblo contrario al pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, y Dios no quería que Sansón o que ningún otro israelita, acuérdense que había una norma que Dios había establecido, que ningún israelita tenía que casarse con una persona que no fuera de los israelitas. Y Sansón se enamoró de Dalila, se enamoró de Dalila y la amaba tanto, y ella era una mujer hermosa, pero también era una mujer codiciosa. Y como el pueblo de los filisteos, los guerreros del pueblo de los filisteos querían ver cuál era la debilidad de Sansón. ¿Por qué? Porque si atacaban a Sansón, podían ganar al pueblo de Israel y podían hacer lo que quisieran con el pueblo de Israel. Pero como Sansón era tan fuerte y siempre los vencía, entonces no sabían qué hacer. Y le ofrecieron a Dalila pagarle para que ella averiguara cuál era ese secreto para que él tuviera tanta fuerza. Y Dalila, como era una mujer codiciosa, aceptó. Y ella le preguntaba a Sansón, dime cuál es tu secreto, dime cuál es tu secreto para que tengas tanta fuerza. Y al principio Sansón le dijo varias cosas y ella trató de hacerlo y no, él seguía con la fuerza. Hasta que al final le dijo, dime cuál es el secreto, me has engañado cuántas veces y no me has dicho. Y Sansón le dijo, yo tengo tanta fuerza porque Dios no me permite que yo me corte el pelo. De este voto nazareo que Dios le había dicho. Y Dalila, una noche que Sansón estaba durmiendo, le cortó el cabello. Y al cortarle el cabello, Sansón ya no tuvo fuerza. Entonces los filisteos se acercaron a la casa de Dalila y lo apresaron, lo tomaron detenido porque ya no tenía la fuerza para defenderse y se lo llevaron. Y más encima le sacaron los ojos para que él no pudiera ver. Él quedó ciego. Pero Sansón se dio cuenta de que no había seguido las indicaciones de Dios. Dios le había dicho de que no podía estar con una persona que no fuera del pueblo de Israel, y lo otro, que él había revelado el secreto por qué tenía la fuerza. Él no había confiado en Dios. Y cuando lo tenían prisionero los filisteos, lo hacían trabajar. Un día lo llevaron a una especie de coliseo, donde hacían estos festivales de mostrar gente, de mostrar personas, y que la gente se burlara o de él. Lo llevaron y ahí lo pusieron entre dos torres. Y ahí Sansón le pidió a Dios que por favor le diera nuevamente la fuerza. Si ustedes ven, a Sansón ya le había crecido un poquito su cabello. Pero ¿saben qué? Sansón empezó a confiar nuevamente en Dios. Empezó a basar su confianza en Dios. ¿Y saben qué? Sansón nuevamente tuvo esa fuerza sobrenatural. ¿Y qué sucedió? Empezó a empujar esas cadenas y el coliseo, los pilares cayeron y cayeron sobre todo el pueblo de los filisteos. Ahí murieron gran parte de los filisteos y también murió Sansón. Y ese coliseo quedó derribado. ¿Les gustó la historia? ¿Les gustó la historia? Niños, muchas veces
y hemos estudiado, Dios nos da indicaciones, nos da detalles de cosas. Acá en la Biblia de cosas que tenemos que hacer. Recién yo les decía, el hacer las cosas que a Dios le agrada a veces no es tan fácil. Si Dios me dice que yo no tengo que mentir, que yo tengo que decir la verdad, a veces decir la verdad no es tan fácil. A veces es más fácil mentir. Pero Dios me está dando indicaciones, me está dando detalles de cómo tengo que hacer las cosas para que a mí me vaya bien. Cuando me dice que yo como hijo tengo que obedecer a mis padres y más encima me dice que tengo que obedecerlos porque eso agrada a Dios, yo tengo que hacerlo. A pesar de que a veces obedecer a los papás no se hace tan fácil. Porque a veces estoy jugando y me mandan a hacer algo y yo me quiero quedar jugando. Pero ¿qué pasa cuando no obedecemos esos detalles? Igual que Sansón, pagamos consecuencias. A veces nuestros papás nos castigan. A veces nos quitan el poder jugar con el celular o el salir con mis amigos o a lo mejor nos mandan a acostar. Entonces, no siempre es fácil hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero el hacer lo que Dios no quiere que hagamos me trae consecuencias negativas. Y Dios quiere que nosotros estemos atentos no solamente a la orden que Dios me da, sino que a los detalles de cómo tengo que hacerlo. Si supongamos un día, la mamá le dice, a ver, Mateo, vaya a ordenar su pieza. Él va a ordenar a lo mejor la pieza y va a dejar todos los juguetes a lo mejor encima de la cama. Pero si yo le hubiera dicho, vaya a ordenar su pieza y pesque los juguetes y llévelo a la caja de juguetes, yo ya le estoy dando más detalles. Y él tendría que haberlo hecho. Entonces, muchas veces Dios nos da los detalles de las cosas que tenemos que hacer, nos da las indicaciones y nosotros tenemos que hacerlo. Así como Sansón les dijo que Sansón no se podía cortar el pelo. Y él reveló el secreto y se cortó el pelo. Y además dejó de confiar en Dios. Chicos, la Biblia en Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia, es decir, a Dios, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hay veces que nos vamos a equivocar como Sansón. Hay veces que no vamos a poner atención en los detalles que Dios en las indicaciones que Dios nos dio. Pero es necesario que nosotros podamos volver a Dios, como Sansón le pidió a Dios que nuevamente le diera la fuerza. Que podamos volver a Dios y decirle, Señor, perdóneme, yo quiero seguir, quiero hacer lo que usted me está diciendo que haga. Y de esa forma nosotros vamos a hacer que Dios esté agradado de nosotros, esté feliz con nosotros. Y nuestra vida va a ser una vida tranquila, guiada por Dios. Así que niños, esta semana, yo sé que están de vacaciones y con las vacaciones lo único que quieren es jugar, entretenerse, a lo mejor hasta descansar, pero es necesario que sigamos cumpliendo esto. Es necesario que sigamos cumpliendo las indicaciones de Dios, porque si no lo hacemos, vamos a tener consecuencias. Espero que les haya gustado la clase. Un besito grande, los quiero mucho y que el Señor los acompañe durante esta semana. Cuídense mucho y acuérdense, hagan las cosas, hagamos las cosas, porque la tía también tiene que hacer cosas que agraden a Dios.
Hagamos las cosas para que Dios se sienta feliz y orgulloso de nosotros. Un besito, cuídense, que el Señor les bendiga. Pero antes de terminar, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día, te damos gracias por esta lección y te pido que nos ayudes a cada uno a poder hacer lo que a ti te agrada. Bendice a cada niño y a cada familia, Señor, y ayúdalos a poder ser obedientes en las cosas y en los detalles que tú estableces. En el nombre de Jesús, amén. Chao, niños. Que el Señor los bendiga.